El virus de la influenza o virus de la gripe entra dentro de las infecciones transmitidas por virus, dentro de un grupo de virus que son el virus de H1N1 o H3N2, todos forman parte del virus de la influenza A, que es el virus que genera la gripe estacional en todos los países del mundo. En este caso H3N2 es una variante del virus de influenza A que ya estaba, digamos, siempre estuvo junto con el virus el más conocido que uno conoce, que es el H1N1, pero son distintas variantes que van adoptando distintos nombres según la proteína que tienen en la superficie. Es H de hemaglutinina y N de neuraminidasa, son las dos principales proteínas que tiene el virus, con las que, digamos, ataca, como la puerta de entrada o las llaves que tiene para afectar e invadir a las células del cuerpo. Esas distintas proteínas van mutando, todos los años van mutando, y por eso la vacuna digamos, va cambiando y hay que vacunarse todos los años. En el caso de esta nueva variante, H3N2, lo que hubo fue una mutación dentro de un subclado que se llama K, donde es una mutación que tiende a hacer más frecuentemente, este virus muta de forma más frecuente, por lo tanto tiene mayor capacidad para evadir la respuesta inmune del ser humano, por lo tanto tiene alta transmisibilidad y alta tasa de contagio, pero los síntomas no dejan de ser los mismos que los síntomas de una gripe. En el caso de los síntomas por H3N2 o H1N1, por el virus de la gripe en general, los síntomas suelen ser fiebre, por lo general elevada, más de 38 grados, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, decaimiento, mucho dolor muscular. Y por lo general, cuando el paciente no tiene factores de riesgo o no tiene ninguna comorbilidad, suele pasar como una gripe más, ¿sí? Pero sí hay que prestar especial atención a grupos de riesgo donde esta infección puede adquirir mayor gravedad, que son personas que tienen entre 2 años y 65 años, pero que tienen alguna comorbilidad, insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad respiratoria crónica como EPOC, antecedentes de cáncer, diabetes, insuficiencia renal o algún estado de inmunosupresión, ya sea hereditaria o adquirida, que hace que cuando tengan, digamos, que tengan más riesgo de tener una enfermedad grave por influenza. Después, todos los menores de 2 años también, entre 6 meses y 2 años, mujeres embarazadas, personal de salud, que es el que estaba más expuesto, digamos, en ese sentido, y personas mayores de 65 años son los principales grupos de riesgos. Estos casos que se han dado, digamos, se dio en Sudamérica, ya ha llegado en Argentina, se ha dado en menores, ¿por alguna particularidad o porque falta de asistencia médica en la vacuna? En realidad, por un poco las dos cosas. La variante H3N2 suele ser, y esta mutación nueva que ha salido, suele tener mayor transmisibilidad, porque como te digo, tiene más capacidad de evadir la respuesta inmune. De todas formas, la vacunación actual protege contra las formas graves y el riesgo de internación por influenza. Por lo tanto, la vacuna es efectiva. Sí se ha visto que esta variante H3N2 suele ser, digamos, generar mayor contagio en niños y en mayores de 65 años, niños menores de 2 años y mayores de 65 años, que son los principales grupos de riesgo. ¿Hay alguna forma de prevenirla a esta gripe o cuidándose como si uno con barbijo, como era el COVID? Por ahí estaba mal decir esa palabra. En realidad, formas de prevenirla sí hay, y eso es siempre ventilando ambientes, lavado de manos frecuentes, uso de tapabocas en lugares cerrados o si la persona tiene síntomas que pueden llegar a ser compatibles, y si la persona cree que puede estar cursando un cuadro gripal, se sugiere medidas de aislamiento, quedarse en casa, tratamiento sintomático, estar atento a las pautas de alarma y evitar asistir a lugares muy conglomerados o a reuniones, salidas, juntadas, donde sabe que si está con los síntomas compatibles de la enfermedad pueda llegar a transmitirlo. Esa es la manera de prevenirlo. Con respecto a la vacuna no previene en sí la posibilidad de infectarte con influenza. Lo que sí previene son las formas graves, las internaciones, reduce el riesgo de internaciones por influenza, reduce el riesgo de neumonía graves y reduce la mortalidad por influenza. Se ha visto que la vacunación protege hasta el 75%, reduce las internaciones en niños y hasta un 45% las internaciones en adultos mayores. Por lo tanto, de ahí la importancia de vacunarse. ¿La forma del contagio de esta nueva variante cuál sería? El mismo que para todos los cuadros virales estacionales que generan gripe, que es a través de las gotitas al hablar, toser o estornudar, y a través de superficies que estén contaminadas con gotitas que contienen el virus de personas infectadas, que después a través del contacto con esas superficies uno se lleva la mano a la boca. Por eso es importante el lavado de manos, alcohol en gel y todas las medidas de higiene en general para cualquier virus.
Bien, la última. No importa que haga calor o frío, ¿no? Porque en general la gripe se asocia a las épocas invernales. Pero ¿por qué llegó acá a la Argentina, digamos? Sí se asocia a las épocas invernales, pero por una cuestión de que las bajas temperaturas predisponen a las infecciones, no porque el frío aumente el riesgo de contagio en ese sentido. Y ha llegado acá, son todos casos importados, en todo lo que es el hemisferio norte, que es época invernal, todos los países de Europa, Estados Unidos, América del Norte, Europa y demás, todos los países del hemisferio norte están ahora en la época donde algunos países ya comenzaron con la época de gripes estacionales y otros países están por comenzar. Sí se ha visto que esto se ha acelerado y hay un mayor contagio por esta nueva mutación de esta variante H3N2 subclado K, que hace que haya mayor transmisibilidad, por lo tanto un mayor número de casos. Los 3 casos reportados en Argentina son casos importados, son en niños entre 13 y 15 años y uno en un caso de un nene menor de 2 años en Buenos Aires, pero ninguno con gravedad, y de ahí la importancia de vacunarse. La vacuna actual del 2025 es efectiva para las formas graves, digamos, para evitar infecciones graves o internaciones por influenza, incluso por esta cepa H3N2. Por lo tanto, toda persona que entre dentro del grupo de riesgo para recibir la vacuna, que es un poco lo que mencioné, menores de 2 años, mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas entre 2 y 65 años con factores de riesgo, tienen que vacunarse si aún no se vacunaron. Y después estar atentos a la vacunación del año que viene, que apenas empiece la campaña, que es más o menos en épocas de marzo, abril, ya empieza la campaña con la nueva vacuna, también vacunarse a tiempo. Doctor.